Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que a todos nos encantan y que, la verdad, nos tienen a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de un escándalo amoroso que ha sacudido el mundo del espectáculo, un triángulo que, según todos los indicios, lo ha cambiado todo para dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes historias. El título ya lo dice todo: escándalo amoroso Hande y Kerem, el triángulo que lo cambia todo. Y es que, señoras y señores, la vida de las estrellas, por muy glamurosa que parezca, a veces nos regala giros inesperados, situaciones que parecen sacadas de una telenovela, pero que suceden en la vida real. Y el caso de Hande y Kerem es uno de esos que han dado mucho de qué hablar, un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha atención mediática. Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un referente de la moda y el entretenimiento. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su estilo desenfadado, su sonrisa encantadora y su innegable talento actoral, ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente tras su papel en la exitosa serie que protagonizó junto a Hande. Y es precisamente esa química que vimos en pantalla, esa conexión tan palpable entre Hande y Kerem, la que alimentó durante mucho tiempo los rumores de una relación en la vida real. ¿Quién no recuerda sus miradas, sus gestos, la complicidad que desprendían? Parecía que su amor traspasaba la pantalla, y muchos de nosotros como fans disfrutábamos de esa idea. Parecía la pareja perfecta, la que todos deseábamos ver junta fuera de los sets de grabación. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, la realidad a veces tiene otros planes. Y aquí es donde entra en juego el famoso triángulo que lo cambia todo. Aunque durante mucho tiempo se rumoreó sobre una posible relación entre Hande y Kerem, y ellos mismos jugaban un poco con esa ambigüedad, alimentando la fantasía de sus seguidores, la aparición de una tercera persona en escena habría cambiado por completo el rumbo de los acontecimientos. Los detalles exactos de este triángulo amoroso son, como es habitual en estos casos, un poco confusos y a menudo se basan en filtraciones, rumores y el escrutinio constante de la prensa turca. Sin embargo, la narrativa general que ha surgido es que mientras la relación entre Hande y Kerem, ya fuera oficial o solo una fuerte amistad con tintes románticos, estaba en su apogeo, o quizás atravesando un momento delicado, surgió otra figura que se interpuso, o que ya estaba presente y de repente cobró protagonismo. Una de las personas que ha sido señalada como el tercer vértice de este triángulo es un conocido productor turco. Se ha especulado que Hande, después de un posible distanciamiento o una ruptura con Kerem, habría encontrado consuelo o un nuevo interés en los brazos de este influyente personaje del mundo del espectáculo. Esta información, aunque nunca confirmada oficialmente por los protagonistas, se propagó como la pólvora en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando un revuelo considerable. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para Kerem Bürsin. Imaginemos por un momento cómo se sintió él al ver que la persona con la que compartía una conexión tan especial, y con quien se le relacionaba tan intensamente, parecía estar alejándose para enfocarse en otra persona, y además alguien de cierto poder en la industria. Esto sin duda debió generar tensión, celos y, en última instancia, un distanciamiento que se hizo cada vez más evidente. Lo que hace este escándalo particularmente intrigante es cómo afectó la dinámica entre Hande y Kerem, tanto a nivel personal como profesional. Si bien ambos son profesionales y están acostumbrados a lidiar con la atención mediática, un triángulo amoroso de esta magnitud inevitablemente deja huella. Las entrevistas empezaron a tener un tono diferente, las preguntas de los periodistas se volvieron más incisivas, y las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y, por supuesto, de fans divididos, algunos apoyando a uno, otros a otro y muchos, como nosotros, simplemente observando con fascinación el desarrollo de la historia. Piensen en las implicaciones. Si Hande y Kerem estaban realmente enamorados, este triángulo habría supuesto una herida profunda, una traición, o al menos un gran dolor. Si su relación era más una amistad intensa, la intervención de un tercero podría haber sido el detonante para que esa amistad se enfriara o cambiara para siempre. Y si, como algunos sugieren, todo era una estrategia publicitaria, bueno, eso bien tiene sus propias consecuencias y su propio tipo de escándalo.
La forma en que este triángulo lo cambió todo se manifiesta de varias maneras. Primero, la relación entre Hande y Kerem, si es que alguna vez hubo una relación romántica formal, llegó a un punto muerto o se terminó. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron escasas, los me gusta en redes sociales disminuyeron, y las entrevistas dejaban entrever una distancia que antes no existía. Es como si un capítulo se hubiera cerrado de golpe, dejando a muchos fans con el corazón roto. Segundo, el impacto en sus carreras. Si bien ambos siguen siendo figuras muy demandadas, las especulaciones sobre su vida personal inevitablemente se mezclan con su trabajo. Las campañas publicitarias, los proyectos futuros, todo puede verse afectado por la percepción pública de su situación sentimental. Un escándalo de esta magnitud puede generar un morbo que paradójicamente aumente su popularidad en algunos círculos, pero también puede crear incomodidad en otros. Además, este triángulo amoroso ha servido para poner de relieve la intensidad del escrutinio al que están sometidas las celebridades, especialmente en Turquía, donde la prensa del corazón tiene un alcance y una influencia enormes. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada al microscopio, y un evento como este se convierte en el tema principal de conversación durante semanas, si no meses. Es importante recordar que, más allá de los titulares y las especulaciones, Hande y Kerem son personas reales con sus propias emociones y sus propios procesos. Si bien es fascinante para nosotros como espectadores analizar y comentar estas situaciones, también debemos tener un mínimo de respeto por su privacidad y por las decisiones que tomen en sus vidas personales. Lo que sí queda claro es que este triángulo amoroso ha sido un punto de inflexión. Ha separado, al menos en la esfera pública, a dos personas que parecían destinadas a estar juntas. Ha generado una ola de atención mediática sin precedentes, y ha abierto un debate sobre las relaciones en la industria del entretenimiento, las presiones y las complejidades que conllevan. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de cómo el título, Escándalo amoroso Hande y Kerem, el triángulo que lo cambia todo, no es solo una frase pegadiza, sino que refleja una situación real que ha impactado en la vida y la carrera de estas dos estrellas turcas. Hemos explorado los rumores sobre la aparición de un tercer elemento en su relación, las posibles consecuencias emocionales y profesionales, y la forma en que este evento ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. Lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas, se ha transformado en un drama digno de la mejor serie, dejándonos a todos preguntándonos qué pasará a continuación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante triángulo amoroso. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo y las relaciones de las celebridades. Agradezco de corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Si les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que Hande y Kerem superarán esto? Los leo con atención. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!